Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Su mensaje era arrepentite y bautizate. Y el bautismo que Juan predicaba era un bautismo de arrepentimiento. Y un día, entre tantos otros, mucha gente lo seguía a Juan. Era impresionante su mensaje, el poder de convocatoria. La gente lo seguía, hacía mucho que no había palabra de Dios. Y, y hay un mensaje, si hay un hecho que es muy interesante, es que no hay milagros registrados. Aparentemente Juan no hacía milagros. Sin embargo, la gente lo seguía. Iba al desierto. No estaba en un salón acondicionado, sino que la gente iba al desierto y escuchaba ese mensaje que les acomodaba las ideas. El bautismo de Jesús. Jesús llegó para bautizarse. Este episodio sale en tres de los evangelios, por los tres sinópticos. Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3. Si el bautismo de Juan era de arrepentimiento y Jesús nunca cometió pecado, o sea, si no había cometido pecado, él no tenía de qué arrepentirse. Entonces la pregunta es, ¿por qué se bautizó Jesús? Bueno, los estudiosos bíblicos han propuesto distintas teorías. Hay una teoría que sostiene que el bautismo de Jesús fue un acto de inauguración de su ministerio público. Y tiene bastante sentido, porque cuando él se bautizó vino el Espíritu Santo sobre él, eh, una voz del cielo, que es la del Padre, confirmándole, haciendo oír a la gente y darse cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Y inmediatamente después del bautismo él comienza su ministerio. Otra teoría sostiene que Jesús se bautizó como consagración a Dios, como una manera de dedicarse a Dios. Es como un llamado al altar, es como poder decir, Señor, aquí estoy. Es una teoría, una posibilidad. Otra es que como identificación con el pueblo. Lo que estaba haciendo Jesús era identificarse con el pueblo. Él no tenía pecado, pero el pueblo sí. Entonces eh, se identificaba con el pueblo para que ellos pudieran ver la necesidad que tenían de arrepentimiento. Porque el bautismo no era solamente un chapuzón, el bautismo era un complemento del arrepentimiento, ¿sí? Del cambio de mentalidad. Otra posibilidad es que Jesús se bautizó para apoyar el ministerio de Juan el Bautista. Al ir a bautizarse, lo que estaba diciendo, yo creo en lo que dice este hombre, yo creo en lo que este hombre hace. Y eso tiene bastante sentido, esta teoría. Y bien, después hay muchas otras, hay un montón más, algunas bastante desacertadas, otras más o menos, otras buenas también, pero creo que es más o menos entendible, comprensible. Yo agregué una más para cumplir con toda justicia, porque esas fueron sus propias palabras. Juan le dice, tú vienes a mí para que yo te bautice, vos deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dice, no, bautizame a mí vos, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Y que se cumpla toda justicia, dicho de otra forma, sería porque es lo que es justo, porque es lo que corresponde. Y Jesús en toda su vida lo vemos como un buen judío, ¿sí? Como un buen judío, como una persona que cumplió con todos los requerimientos de la ley. Si bien el bautismo de Juan no era un mandato de la ley, pero sí para algunos judíos el bautismo de Juan era un poco humillante, porque algo similar que hubiera en la ley eran
los lavamientos de purificación. ¿Sí? Cuando alguien era inmundo o estaba contaminado, cuando se cumplía el tiempo de su inmundicia, por decirlo de alguna manera, entonces cerraban con unos lavamientos, ¿no? Se lavaban, quedaban como una forma o un simbolismo de purificación. Entonces, Juan el Bautista le venía y le decían, "No, arrepiéntanse y bautícense". Y algunos, los que tenían el ánimo bien alto, por llamarlo de alguna forma, es ¿cómo? ¿Cómo? Si yo no soy ningún leproso, si yo no estoy en ninguna falta, ¿por qué me tengo que hacer esos lavamientos, esos bautismos? Era para cumplir toda justicia. El bautismo de Jesús, queremos decir que fue algo singular. Jesús entró en el agua del río Jordán y estando allí ante Juan el Bautista y esa conversación que mencionaba hace un momento, dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma, descendió sobre Jesús. Y se lo pudo ver porque el Espíritu, porque no es visible, el Espíritu es Espíritu, ¿sí? No es visible, entonces parece que se tomó la forma como de una paloma que descendía y estaba sobre Jesús. Es una imagen impresionante, imponente, uno de los símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios símbolos. Uno es la paloma por su, por la suavidad, normalmente simboliza lo suave, lo delicado. ¿Sí? Es muy fácil espantar una paloma. Entonces luego cuando el apóstol Pablo habla acerca del Espíritu Santo, nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo. O sea, no lo entristezcáis, no hagas nada que espante a la paloma. Y además de descender el Espíritu Santo, se oyó una voz del cielo. Era el Padre dando testimonio acerca del que estaba allí en el agua, de Jesús, y él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando él dice, este es mi Hijo amado, él está citando un par de profecías. Este es mi Hijo amado, está citando el Salmo 2.7, que es un salmo mesiánico. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Este es mi hijo amado. Y luego la otra profecía que cita es Isaías 42.1, en la que cuando él dice la voz del cielo, en ti tengo complacencia, Isaías dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Una voz del cielo que estaba respaldando el ministerio que empezaba, el Espíritu Santo como paloma manifestándose, respaldando el ministerio de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un mismo escenario. Pocas veces se los ve, creo que es la única vez en que se ven los tres juntos, así prácticamente por nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí está. Hay una referencia en Mateo capítulo 28, 19, dice, por tanto, y dice que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí están los tres juntos, pero en una frase. Acá estaban, podríamos decirlos en una misma escena. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús
tiene mucha enseñanza, como todos los evangelios, para nuestras vidas. Nos vemos en el siguiente video.